¿Qué es el análisis de requisito? Podemos definir el análisis de requisito como el proceso del estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos del sistema, de hardware o de software, así como el proceso de estudio y refinamiento de dichos requisitos. El requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Por ejemplo, poder listar rápidamente todos los clientes que deben dinero. El término requisito se aplica también a las condiciones que debe cumplir o poseer un sistema o uno de sus componentes para satisfacer un contrato, una norma o una especificación. La definición de los requisitos en un proyecto debe ser fruto del trabajo conjunto de las partes involucradas en su desarrollo, así como suministradores de software, analistas, clientes y usuarios. Métodos de extracción de información. La extracción de información incluye aquellos algoritmos, métodos y procesos centrados en la identificación de información dentro de un texto. La posibilidad de localizar determinados elementos dentro del texto facilitará la representación de su contenido semántico. Existen 4 tipos de procesos que facilitan la interpretación de distintos textos. La primera es identificación de estructuras. Se trata de encontrar, dado un texto, informaciones muy concretas que suelen adoptar estructuras similares. Esto permite emplear patrones que combinan información de estructura con información lingüística, como por ejemplo, nuestro demostrador prospector de información explora páginas web para obtener automáticamente números de teléfono, direcciones postales, direcciones de correo electrónico, referencias a otras páginas web y en general cualquier dato de contacto presente a la página web. Segundo punto. Identificación de palabras claves. Es interesante determinar de forma automática qué palabras de un texto resultan más adecuadas para caracterizarlo. Es decir, qué palabras deben elegirse como posibles palabras clave. SEO, Search Engine Optimization. Tercer punto. Reconocimiento de entidades con nombre. La posibilidad de reconocer automáticamente la aparición de un nombre propio en un texto es una de las aplicaciones más útiles de la extracción de información. La tecnología de Daedalus va un poco más allá, permitiendo distinguir cuando se habla de una persona, una organización, un lugar, etc. Elaboración de resúmenes. El proceso lingüístico del texto permite determinar qué partes del mismo resultan claves para interpretar su contenido. Daedalus dispone de la tecnología necesaria para realizar el análisis de contenido de texto, construyendo un resumen a partir de las frases más relevantes. El proceso incorpora un conjunto de parámetros de configuración que permiten construir resúmenes de calidad para distintos tipos de documentos, como por ejemplo noticias de prensa, textos legislativos, documentos internos de empresa, etc. Tipos de diagramas para analizar la información. Tenemos 3 tipos de diagramas para analizar la información. La primera es diagrama de contexto. La segunda, diagrama de entidad-relación. La tercera, diagrama de casos de uso. Empezamos con el primer punto, diagrama de contexto. El diagrama de contexto es un caso especial de diagrama de flujo de datos.
en donde una sola burbuja representa todo el sistema. El diagrama de contexto muestra a través de flujos de datos las interacciones existentes entre los agentes externos y el sistema. Esto sin describir en ningún momento la estructura del sistema de información. Este tipo de sistema de diagrama debe representarse como un único proceso de muy alto nivel, con entradas y salidas hacia los agentes externos que lo limitan de forma equivalente a una caja negra. Segundo punto, diagramas de entidad-relación. Este tipo de diagrama también se puede denominar por sus siglas E-R, modelo de entidad relacional. Este modelo representa la realidad a través de un esquema gráfico empleando la terminología de entidades, que son objetos existentes y son los elementos principales que se identifican en el problema al resolver con el diagramado, y se distinguen de otros por sus características particulares denominadas atributos. El enlace que rige la unión de las entidades está representada por la relación del modelo. Diagramas de caso de uso. Tercer punto. Un diagrama de casos de uso es una forma de diagrama de comportamiento del lenguaje modelado unificado. ¿Qué es el lenguaje de modelado unificado? Podemos decir que el lenguaje de modelado unificado define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo de casos de uso. El lenguaje de modelado unificado no define estándares para que el formato escrito describa los casos de uso, y así mucha gente no entiende que esta notación gráfica define la naturaleza de un caso de uso. Sin embargo, una notación gráfica solo puede dar vista en general simple de un caso de uso o un conjunto de casos de uso. Podemos decir que los diagramas de casos de uso son a menudo confundidos con los casos de uso. Mientras los dos conceptos están relacionados, los casos de uso son mucho más detallados que los diagramas de caso de uso. En los conceptos se debe detallar más de un caso de uso para poder identificar qué es lo que hace un caso de uso. Estos son toda la información que necesitamos en el análisis de requisitos. Adiós.